54 minutos pasan de las 7 de la mañana, ya de vuelta. Entramos en contexto donde hacemos un repaso respecto al ébola y cómo las autoridades se están preparando ante la posible llegada del virus a nuestro país. Es un tema que está ocupando y acaparando a la comunidad internacional en recientes semanas. También acapara la atención de las autoridades aquí en nuestro país. Cómo se están protegiendo, cómo están resguardando entonces las fronteras de Guatemala, especialmente a aquellos aviones o ese paso que se hace por el Aeropuerto Internacional de La Aurora. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con el ministro de Salud y también con un experto epidemiólogo para el sistema de salud, y esto es lo que nos dicen respecto al ébola. Las preguntas que ustedes tienen también contestadas. Más de 7.000 millones de personas habitan el planeta y a finales del siglo podrían alcanzar los 11.000 millones según estimaciones de las Naciones Unidas. Pero no estamos solos. La creciente población mundial, en especial en el África, es amenazada por letales acompañantes que mutan y cada día podrían estar incrementando. Su origen no es certero, pero expertos creen que surge de los animales. El ébola aparece por primera vez en 1976. Ha tomado ahora más fuerza y tiene actualmente aterrorizado al mundo. Hay un tipo de murciélago en el África que es un mega murciélago, es decir, es muy grande, que es el reservorio natural del virus, es decir, convive el virus adentro del interior del sistema del murciélago, y este infecta a otros animales, principalmente primates, monos y al hombre. Y entonces en esta interacción es como aparece ébola, digamos, en la historia de la humanidad. El avance de la tecnología tampoco significa un mejor control de las epidemias. Realmente el mundo se ha vuelto muy pequeño, ¿verdad? Y eso hace que una enfermedad que esté del otro lado del mundo, en cuestión de horas en un avión, pueda estar del otro lado. Y entonces ya no es como antes, que la travesía era en barco, que tardaba meses. Mena considera que las mayores amenazas para el hombre tienen nombre: VIH, influenza, dengue hemorrágico, chikungunya y ébola. Microorganismos que saben cómo difundir terror y que anualmente cobran la vida de millones de personas. Hemos mencionado que ya alrededor del mundo ha provocado más de 4.000 muertes, 4.033 se reportan las recientes cifras, y también hay 8.000 personas, un poco más de 8.000 personas contagiadas con el virus del ébola. Son las cifras que salen de ciertas organizaciones que están monitoreando precisamente este nuevo brote que inicia en África. La mayoría de las muertes, bueno, se dan en ese continente, pero también hay información que se han detectado casos en España y ahora en Estados Unidos. Una persona fallecida y un nuevo contagio, un nuevo caso se anunció este fin de semana. ¿Será posible que llegue a Guatemala? Bueno, son las preguntas que nosotros, parte de las preguntas que le hacemos al ministro de Salud esta mañana. Ministro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. A la orden. Bueno, ¿qué tanta preocupación existe dentro de las autoridades ante este brote de ébola? ¿Es posible que llegue a nuestro país? Es importante mencionar que ni en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país existe el riesgo cero, en ningún país del mundo. Y no existe porque precisamente la etapa de incubación de esta enfermedad pues tiene ciertas características que por algún motivo dejan cierto riesgo en los 2 primeros días. Pero eso sucedería en un caso excepcional. Lo que tenemos que hacer es llenar los protocolos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, sobre los que ya estamos trabajando, sobre los que estamos dando cumplimiento y que nos permiten tener la serenidad, por lo menos, de que en lo preventivo actuamos, de que en lo preventivo llenamos los lineamientos establecidos. Incluso el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que se reúne con nosotros muy habitualmente, hace reconocimiento de que estamos actuando de la manera adecuada. Y eso pues es un referente para que la población pueda tener la tranquilidad de que en principio no hay ningún caso sospechoso, ni uno solo, y no se tiene reporte tampoco de algo vinculado a pensar que en Guatemala ya existiera un solo caso. ¿Se puede decir cuándo podría entrar este virus? O sea, ¿qué tanto nos tiene que alarmar esta cifra que da esta mañana este diario? El aspecto preventivo es lo que tenemos que fortalecer. En realidad, el cálculo que se hizo fue un cálculo matemático que el licenciado Bustamante trabajó desde la Secretaría, y precisamente ese factor pudiera darnos la probabilidad, es algo probabilístico, pero si tenemos un buen sistema de prevención, inmediatamente la detección se va a hacer y se puede controlar a través de una cadena de custodia.
es importante mencionar que los protocolos establecen que desde el momento en el que se identifica a una persona, ya sea en el avión, porque justamente es el aeropuerto al que tenemos que concentrarnos, ya sea en el avión o en el recorrido del pasillo, inmediatamente se tiene que aislar. O sea, lo primero es la identificación, revisión de algunos aspectos clínicos muy básicos. La temperatura, por ejemplo, la condición en la que se encuentra, si está febril, eso es un indicio que amerita el aislamiento de la persona desde el avión, si es factible que nos permitan el ingreso, porque ya realmente las aeromosas saben lo que deben de hacer, o desde los pasillos. Y para eso tenemos instalada ya la primera cámara térmica que permite identificar en un grupo de personas la temperatura más alta del grupo. Y esa revisión se hace, perdón, con las personas que vienen o procedentes en los pasillos procedentes de países que pueden estar presentando síntomas o también el brote del ébola. Esa se hace en general, porque precisamente lo que tenemos es una alianza de trabajo con las aerolíneas que nos dicen 72 horas el destino y la triangulación de procedencia de la persona que está ingresando al país. Y es buena la pregunta, porque no debemos estigmatizar a alguien que viene de Liberia y decir, este viene de Liberia y esta persona, no, eso no es lo adecuado. Porque en realidad hay que estudiar a la persona que se encontraba en Liberia, por ejemplo, y analizar si tuvo contactos con fluidos o animales que hayan tenido una complicación por el ébola. No necesariamente todos los que entran al país de África vayan a tener una complicación y por eso la sociedad los vaya a excluir, es que eso es muy importante. Y aparte de esta maquinaria en formulario que también tienen que llenar ciertas personas. Se estableció por medio de un protocolo internacional que va a ser homologado en los países de la región centroamericana 4 preguntas que concretamente establecen las características de la persona en su triangulación de viajes. Generalmente la persona que padece la complicación se aísla automáticamente, no va y se presenta y dice yo creo que soy transmisor, no lo hacen, se ocultan. Pero precisamente a eso se debe que el control se esté dando en ciertos cuadros en específico, porque tiene mucha similitud al principio de la afectación con el chikungunya, por ejemplo. Tiene cierta similitud con el dengue, por ejemplo. Y es ahí donde se debe de hacer la evaluación oportuna. Y el CDC, como se le conoce al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, nos ha ofrecido que ellos van a ser los encargados de la evaluación que se tiene de las personas que se diagnostiquen como probabilidad. Bueno, ministro, hablemos un poquito y brevemente de lo que se podría hacer en nuestro país. ¿Tenemos entonces la capacidad para poder soportar un caso del ébola o varios casos si se llegaran a presentar en nuestro país, tomando en cuenta la realidad, porque hay que hablarlo así, la realidad desde nuestro sistema de salud y la realidad que viven nuestros hospitales nacionales? Claro, hay que hacer la diferenciación que estos casos no van a ir a los hospitales nacionales. Okay. Eso el está principio es entonces fundamental, porque el proceso que se da desde que se ubica por la cámara térmica y además vamos a tener un termómetros láser, porque es necesario tenerlos, requiere de un cuidado en específico. Ya en el aeropuerto hay una clínica específica, una unidad de previsión epidemiológica que nos permite tener ahí a la persona, poder movilizarla. Tenemos 2 ambulancias preparadas, no puede ser solamente una, y las 2 están porque una se queda en una etapa de higienización inicial y luego vuelve, pero son 2 ambulancias que tenemos listas y lugares en específico para poder recibir a la persona y que se mantenga en aislamiento inicial mientras las pruebas van a Atlanta y regresan. No es habitual, como por ejemplo, que se dé un caso masivo, es un caso aislado que se va a tener bajo control, un brote. La característica no es como en otros tipos de enfermedades que se puede generar en muchísimos casos, como por ejemplo el chikungunya, que llega al país, se establece y crece en número. No, esto es distinto en su comportamiento y para ese tipo de situaciones ya hicimos las previsiones suficientes. Además, AID y el CDC están trabajando con nosotros directamente, además de establecer un centro nacional de enlace, que es un vínculo con los países de la región para saber en qué probabilidad existe el ingreso de una persona que pudiera venir en un vuelo y por qué en el aeropuerto es que estamos hablando que va a ser el énfasis mayor por la temporalidad del viaje. Ahí tiene que ser concretamente. Los barcos tienen otro tiempo de movilización interna, incluso de personas, y la vía terrestre pues tiene otras características, pero las recomendaciones es en aeropuertos trabajar
con mucho énfasis y así lo estamos haciendo. Okay, ministro, en 15 segundos, sabemos que en Estados Unidos hay mucha preocupación en Dallas, por ejemplo, que resulta esta enfermera contagiada por haber atendido al paciente. Dicen que hubo algo en el fallo del protocolo de atención. ¿Qué se va a hacer para proteger aquí a las personas en Guatemala, a esas personas que tienen que atender en caso llegar a haber un caso del ébola, que tienen que asistir a estas personas? En principio el equipo es específico que debe llenar los requerimientos, pero hemos llegado... ¿Es suficiente del equipo? El equipo se tiene ya un inicial, el CDC nos ha ofrecido 125 trajes más, pero independientemente del equipo hay que clarificar, el protocolo es el que debe de resguardarse, porque la compañera médico que en España resultó afectada dice, yo reconozco que fallé en mi protocolo. Y es justamente lo que sucede a la larga en Guatemala. Si se mantiene el protocolo establecido, eso va a permitir que no hayan contagios. Incluso la característica del traje puede ser la más sofisticada de los 125 que vamos a tener, o puede ser una de menos nivel, pero eso va a mantenerse con tranquilidad si se respeta el protocolo. Perfecto, muchísimas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Me imagino que lo que están pidiendo también es calma ante esta situación y no preocupación, ¿verdad? La población debe estar consciente de que esto, en principio, no hay ni un solo caso que debe mantener, por favor, la calma, que los mecanismos de prevención que se tenían que establecer ya están establecidos y que no hay ningún país efectivamente que tenga riesgo cero, pero lo que se tenía que hacer ya se hizo. Y en consecuencia les pedimos tranquilidad, por favor, y justamente para eso es que estamos acá hoy, para contarles. Muchísimas gracias. Es el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso. Esperamos hayamos aclarado algunas de sus dudas. En este año fueron apertura de empresas y pago de impuestos. Tuvimos un salto importantísimo en apertura de empresas. El país ha mejorado 72 posiciones en 2 años. Resolución de conflictos es un problema judicial. ¿En cuánto tiempo se resuelve? Guatemala todavía resuelve sus problemas judiciales en 1.402 días, que es demasiado tiempo. Entonces la inversión privada es la única solución que tiene Guatemala para poder avanzar en estos tramos. Y la alianza público-privada permite que un privado invierta y el público se quede con el activo. Y ese es el tema que nos convoca este lunes en Desafíos. ¿Cuál es el clima en Guatemala para hacer negocios, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué dice la reciente evaluación del Banco Mundial? ¿Cuál es la posición de Guatemala y por sobre todas las